Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar gráficamente cuál es el concepto de integral y qué relación tiene con la derivada de una función. Aquí tenemos una función donde este sería el eje x y este sería el eje y, para cada valor de x, qué valores de la función tenemos. Si recordáis la derivada, lo que me decía era para cada valor de x cuál era la pendiente de la función. Por ejemplo, para este valor de x, la función está aquí y su pendiente sería pues más o menos esa, ¿vale? La función derivada me daría esa inclinación. Bien, pues y esa es la interpretación gráfica de la derivada. La interpretación gráfica de la integral es que la integral es el área que queda por debajo de la curva hasta el eje x, es decir, sería todo este espacio de aquí que va quedando por debajo. Es decir, las integrales son áreas, las derivadas son pendientes, hasta el eje de abscisas, hasta el eje x. No me mide este área que hay por aquí debajo. La intuición de manera muy rápida es que yo puedo calcular todo este área como suma de rectángulos que tengan su base apoyada en el eje x y que alcancen la altura de la función. Cuanto más ancha sea la base de esos cuadrados, más fácil será de hacer, pero menos realista o menos exacta será la aproximación al área que tenemos. Por ejemplo, si yo hago estos cuadrados de base ancha, los elevo hasta la función y sumo sus áreas, me van a quedar una aproximación a este área, pero un poco exacta. Me falta espacio por aquí o por aquí. Si hago cuadrados de base más estrecha y los vuelvo a sumar, me queda una aproximación más cercana a lo que es la integral. Si yo continúo haciendo esto, haciendo rectángulos de base, no cuadrados, de base cada vez más pequeña, cada vez más estrecha, la suma de todos esos rectángulos cada vez me va a dar una aproximación más cercana a lo que es el área de la función. Y de hecho, esos rectángulos pueden tener una base tan pequeña como yo quiera, en el límite esa base sería infinitesimal, tendería a cero. Y si yo sumo esos rectángulos de base infinitesimal, lo que tengo es exactamente el área de la curva. Entonces, ya pasando a la parte más formal, ¿cómo representamos esto? ¿Cómo calculamos esto? Como lo que estamos haciendo al calcular áreas es sumar cuadrados, realmente el símbolo de integral es una especie de S alargada de la función que yo quiera calcular, y añadimos aquí una d de x, que significa diferencial de x, significa que estamos calculando el área en función de esta variable, de la x, o si esto fuese una t de la t, o del área que sea, ¿vale? Bien, pues a la hora de operar, que es al final lo que a nosotros nos van a pedir y a lo que a nosotros nos interesa, vamos a poner ya un ejemplo, la integral de 4x elevado al cubo, diferencial de x. La operación integral es lo contrario de la operación derivada. De hecho, la integral se llama también la antiderivada de una función. A lo que tendría que responder es a lo siguiente: ¿qué derivé para que me haya quedado 4x elevado a 3? Por eso, para poder integrar hay que saber derivar, si no es totalmente imposible. Esta es lo que llamamos una inmediata. Si yo me sé las reglas de derivación, sé que lo que yo he derivado para llegar a esta función es x elevado a 4. Bajaba 4 el exponente, le restaba 1, 3, pues 4x elevado a 3. Y esta sería una posible solución, pero realmente si me acuerdo también de las reglas de derivación, cualquier número constante que estuviese sumando o restando a la función, al derivar pues se quedaba en cero y desaparecía. Entonces la solución a esta integral no es solo x elevado a 4, sino es x elevado a 4 más una cosa que llamamos c mayúscula, constante de integración, o k mayúscula, o cualquier otra letra, realmente la letra da igual, que representa que esta integral tiene infinitas soluciones posibles, que serían de esta forma: x elevado a 4 más o menos un número positivo o negativo. Esto es la integral indefinida. Cada una de estas soluciones posibles las llamaríamos primitivas. X elevado a 4 más 1 es una solución posible. X elevado a 4 menos 7 es otra solución posible. Porque además todas estas integrales tienen afortunadamente una comprobación posible, que es: si yo llego y respondo que la integral de esto es esto, ¿cómo compruebo si está bien? Pues si yo derivo esto, y al final de esto nos olvidamos, derivamos solo la parte que depende de x, si yo derivo esta función de x, ¿qué me tiene que quedar? Me tiene que quedar la integral. Bajo el 4, le resto 1 al exponente, 4x elevado a 3, que es lo que tenía al principio, y por lo tanto esto está bien. En ciencias sociales, la mayoría de las integrales que nos van a aparecer van a ser de este tipo, que es lo que se llaman integrales inmediatas o semi-inmediatas. Conociendo las reglas de derivación y un par de propiedades más, podemos sacar la mayoría de las integrales que vamos a tener. Lo que ocurre es que las integrales se complican luego rápidamente y llega un momento en que esos métodos ya no nos valen, incluso para expresiones aparentemente sencillas. Por ejemplo, la integral del logaritmo neperiano de x, diferencial de x,
ya vemos que algo que aparentemente es bastante sencillo, su integral no es tan fácil de calcular. Y aparecen otros métodos de integración, como son pues, la integración por partes o la integración por cambio de variable, que bueno, veremos más adelante si es necesario para resolver alguna de estas integrales. Espero que haya quedado claro, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.